Son Jorge Duarte, concelleiro de Santiago de Compostela. Levo as áreas de espazos cidadáns, dereito a vivenda e mobilidade, áreas todas elas que teñen que ver, bueno, ca cidade histórica e ca incidencia, máis que co impacto, gustaríame máis a palabra incidencia, do turismo na cidade. A seguinte ponencia vai na dar Juan Requejo Liberal, xeógrafo e economista, é consultor internacional para temas de turismo e planificación. Ten traballado e asesorado a Naciones Unidas, a Comisión Europea e a diversos gobiernos regionales e locales. Ha dirigido numerosos planes de ordenación del territorio y urbanismo, de desarrollo territorial, energía, industria y sobre todo de turismo. En el campo del turismo forma parte del equipo de expertos mundiales INRUTE, que está asesorando a la Organización Mundial de Turismo en la revisión de sus conceptos y también de las estadísticas territoriales y de los valores de turismo. Hoy salió en varios momentos la palabra sostenibilidad del turismo. Bueno, creo que para hablar de todos los conceptos, de esos nuevos conceptos y esa nueva visión del turismo, lo mejor es cederle la palabra y que nos cuente su visión. Bien, buenos días a todas y a todos. Gracias, Jorge, por la presentación. Gracias a la organización por invitarme. Y casi ¿no se oye bien ahora? Ahora sí. Bien. Y saludos a todos y también a los amigos portugueses con los cuales siempre tengo desde hace muchos años una relación muy afectuosa. Vamos a ver, yo la primera cuestión que quisiera es que, aunque el problema que vamos a plantear es un problema que anuncio ya, que considero no resuelto, pero bueno, también el análisis, la consideración, la evaluación de nuestra ignorancia es también una forma de avanzar en el conocimiento. De hecho, la mayor parte de las veces yo creo que el conocimiento es conocer la altura y dimensión de nuestra ignorancia. Y en el caso del turismo sostenible creo que estamos todavía ahí encajados en ese problema. Antes de empezar con eso, quisiera plantearme que cuando hablamos de turismo sostenible, este es el trabajo al que ha hecho referencia Jorge, que ahora mismo está en información pública, está siendo sometido y está recibiendo muchas sugerencias de por qué las cosas que se han planteado en ese documento son de esa manera o cómo se podrían mejorar. Y es una discusión mundial muy interesante porque la OMT tiene una trayectoria larga, la Organización Mundial del Turismo, de plantearse su conocimiento y sus mediciones a un nivel nacional, fundamentalmente porque sus miembros son estados y porque su escala es una escala mundial y por tanto considera que la unidad relevante ha sido siempre el Estado, la nación. Sin embargo, desde hace ya unos cuantos años ha reconocido, y somos muy conscientes, de que trabajar sobre turismo es aproximarse al territorio y necesitamos una dimensión subnacional para conocer y medir, y por eso ha habido que hacer un esfuerzo muy grande para que todos los sistemas de medición y de conceptualización del turismo que maneja la OMT se aproximen mucho más a la escala territorial y por tanto subnacional, y eso es lo que ese documento trabaja y contiene. Esta es una imagen de Santiago y lo único que quiero destacar, y que no vamos a ver casi imágenes en mi presentación, pero sí que dejar muy claro que cualquier concepto de ciudad o de patrimonio es indisoluble del territorio en el que se asienta. Esa abstracción de pensar que puede haber una ciudad o un patrimonio desconectado de su territorio es
una solución, un constructo típico de la modernidad que ha podido parecer que nos daba muy buenos rendimientos en términos de productividad, pero hemos comprendido décadas después que era un error garrafal. Es decir, la ciudad tiene que entender en qué territorio se asienta, tiene que entender los flujos naturales, tiene que saber cuál es el valor orgánico y productivo del suelo, cómo funcionan los ciclos del agua, cómo funcionan los ciclos de la energía, y solo se puede hacer planeamiento urbanístico bien hecho si se comprende la complejidad y la enorme capacidad de proveer servicios ambientales que el territorio tiene a las comunidades. También hay que comprender a las comunidades, porque cada sociedad es en el momento contemporáneo el resultado de un proceso milenario de conocimiento y aprendizaje del territorio, y desconocer toda esa inmensa cantidad de conocimiento acumulado es un despilfarro absolutamente intolerable ante los problemas que tenemos. Por tanto, si uno se plantea la ciudad Patrimonio de la Humanidad de Santiago de Compostela, tiene que empezar por esta escala, tiene que empezar por entender el ciclo del agua, entender la energía, entender la comunidad compostelana, y solo así entendemos que se puede hacer un trabajo de esas características. Quiero plantear también que desde nuestro punto de vista, la ciudad y el territorio son sistemas vivos. Me van a permitir solamente una pequeña digresión. Es resolver problemas muy concretos a gobiernos y a comunidades locales referentes a cómo organizar los recursos y cómo dar respuesta a los anhelos y necesidades de las comunidades. Y en esa preocupación nos hemos encontrado con problemas de difícil resolución con el concepto de desarrollo sostenible o con la planificación de conceptualización mecánica que habitualmente utilizamos. Y por eso necesito explicar qué es un sistema vivo. De hecho, el modelo productivo y de bienestar en el que estamos instalados ha prescindido del carácter de sistema vivo. La terminología que utilizamos en muchos análisis urbanísticos utiliza una metáfora mecánica. Hablamos de rótulas, hablamos de bisagras, hablamos de ejes, una metonimia, una traslación de la metáfora mecánica. Y al final hacemos planeamiento urbanístico y organización desproveyendo a los componentes de la ciudad de su carácter orgánico, de su carácter vivo, los reducimos a una posición casi mineral y establecemos relaciones intangibles entre los diferentes componentes. Y eso ha sido enormemente exitoso desde el punto de vista del crecimiento, desde el punto de vista de conseguir objetivos deslumbrantes en cuanto a transformación del medio y a satisfacción de muchas necesidades de las comunidades más ricas. Pero finalmente nos hemos encontrado con el problema. El problema es que no es verdad que la ciudad sea un sistema mecánico, no es verdad que el territorio se pueda reducir a componentes y relaciones simplificadas y mecanizadas. El agua no es un problema hidráulico, el agua es un componente básico de la vida, y si trabajamos los problemas de riesgos de inundaciones como si estuviéramos haciendo tuberías, nos estamos equivocando. Y si no entendemos que el agua forma parte intrínseca de la vitalidad de la ciudad, damos mala solución a los problemas a los que nos enfrentamos. Dice Popper, gran pensador del siglo XX, que las mayores innovaciones en la evolución del universo han aparecido con la emergencia de la vida. De hecho, cuando el mundo orgánico que observamos a través de disciplinas que han avanzado mucho en los últimos años, como las neurociencias o como la ecología, nos ilustran que cuando un ser vivo tiene problemas, si es inteligente trata de resolverlos activamente, si no es inteligente se desarrolla todo un mecanismo de adaptación no consciente. Ahora, la adaptación al medio que realiza el organismo consciente trata de entender dónde está, modificar su conducta y desarrollar conductas adaptativas. Y por eso me interesa mucho la teoría de sistemas vivos de Maturana y Varela, dos científicos chilenos que desarrollan, ellos empezaron trabajando con investigaciones sobre los nervios ópticos y a partir de ahí fueron subiendo hasta la teoría de los sistemas vivos que manejan. Y me interesa mucho por dos cosas, ¿no? Uno, por la conceptualización que tienen
de que un sistema vivo es un sistema emergente, y eso tiene mucho que ver con la experiencia personal y de cualquiera. Sabemos que aunque dos personas nazcan exactamente con el mismo ADN en un parto gemelar, días después ya no son la misma persona. Tienen el mismo programa vital, que es el ADN, pero con que transcurran una serie de sucesos vitales ya son personas distintas. Eso también les pasa a las ciudades. Las ciudades, en cuanto que son sistemas vivos, tienen aparentemente programas parecidos si pertenecen a una misma cultura y tienen una misma base productiva, pero lo que les diferencia y les hace singulares, irrepetibles, únicos en el mundo es su historia. Las historias de todas las ciudades son distintas, la naturaleza es siempre distinta, la cultura es irrepetible. ¿Y por qué? Porque es un sistema vivo, es un sistema que tiene un programa de partida en los cuales podemos encontrar similitudes entre unas y otras, pero siempre es diferente su biografía. Luego, no puedo entender el objeto de mi trabajo sin analizar y sin intentar entender la biografía del territorio de la ciudad. ¿Qué es un ser vivo? Un ser vivo siempre tiene muchas formas distintas de existencia, pero siempre tiene tres sistemas: el metabólico, el nervioso. El nervioso es, digamos, la capacidad que tiene de entender el medio en el que se halla, es el sensorial, más la interpretación del mismo en el cerebro, si estamos hablando de un animal, y la reacción ante esa información, por tanto la motricidad y la percepción. En seres vivos muy simples, como puede ser un paramecio, también se ha demostrado que hay una lectura del medio y que hay movimientos del ser unicelular hacia la zona de su entorno que más le conviene para cumplir sus funciones vitales, entre ellas la de sobrevivir, pero también la de reproducirse y la de relacionarse. Y hay un tercer sistema que me interesa mucho en este tema que estamos hablando ahora, que es el inmunológico, que ha sido interpretado tradicionalmente por una parte de la medicina como una especie de ejército medieval que establece con el exterior unas murallas y que acude en el momento en el que detecta la presencia de un microbioma ajeno a tu cuerpo, y entonces llegan los glóbulos blancos y exterminan la amenaza exterior. Dice Lynn Margulis, una bióloga interesantísima, que eso no es así, que en realidad el sistema inmunológico es un sistema relacional, que todo ser vivo se relaciona con el exterior y que la construcción de la identidad se produce a partir de todas esas relaciones entre quién eres y con qué te relacionas. De hecho, hace una especie de ejercicio conceptual y dice que, no me conoce de nada, pero dice, me utilizo a mí mismo como ejemplo, que si analizáramos a Juan, en estos momentos, si dispusiéramos de técnicas adecuadas, podríamos saber en mi vida dónde he estado, que he estado en Mozambique, que he estado en Angola, que he estado en Marruecos, que he estado en Bolivia, porque todas esas relaciones con el exterior han dejado una huella en mi microbioma, porque yo soy el resultado de todas mis relaciones exteriores, tanto ambientales como sociales. Y el sistema inmunológico es, al mismo tiempo que la capacidad de relacionarte con el exterior de manera creativa y al mismo tiempo de eliminación de amenazas, es la construcción de tu identidad. Esto es interesantísimo porque quiere decir que las políticas destinadas a identificar valores y tratar de fosilizarlos están condenadas al fracaso. Si tú identificas un valor y lo fosilizas, lo que estás haciendo es eliminar de tus componentes identitarios una parte que has previamente reconocido como muy importante. Luego, es una política que tiene muy poca posibilidad de conseguir lo que pretende. Si hacemos esta traslación conceptual al ámbito del territorio ciudad, que tiene todo un sistema neurológico y de movilidad que es fundamental, necesita entender su medio, necesita un sistema de información inteligente, necesita comprender qué le pasa para tomar buenas decisiones y necesita garantizar las funciones vitales que en la ciudad son residenciales, son medios de vida, son bienestar social y son relacionales. Y además de eso, toda ciudad necesita resolver de manera adecuada su sistema identitario. Eso quiere decir que tiene que saber que le van a poner un número indeterminado de Burger Kings y de todo tipo de comercios que te los encuentras en cualquier parte del mundo.
pero en esa relación con el contexto tiene que saber encontrar cómo conserva su identidad y que esas interacciones no se convierten en intrusiones, en infecciones letales. Ese es el tema, cómo conseguir algo que representa una interacción constructiva con el exterior y con la contemporaneidad. Esta es una imagen que expresa uno de los sistemas, que es el metabolismo, y todos sabemos que es una de las que más problemas nos está dando. De todos los sistemas que hemos estado viendo antes, el metabólico es el que nos tiene alarmados al mundo entero, porque nos hemos dado cuenta que nuestro sistema tan exitoso para mejorar el bienestar de la humanidad y para incrementar la producción, se ha tropezado con una catarsis, con una crisis de difícil resolución de carácter metabólico. Una célula, que es un ser vivo, el menor, es también una estructura metabólica y necesita agua, necesita materiales, energía. Capaz de encontrar una relación metabólica adecuada con su territorio, tiene un problema de supervivencia inmediato. Y por eso la falta de entendimiento de este concepto orgánico de la territorio de la ciudad, donde primero ha dado la cara es en el sistema metabólico, pero en el resto de los sistemas también tenemos un problema si no sabemos entender cuál es la inteligencia que tenemos que aplicar para entender la ciudad. Bien, esto, como vemos a nivel mundial, la falta de eliminación de residuos, de imposibilidad, nos está dando problemas con el cambio climático, con uno de los residuos, ¿no? Tendremos enseguida un problema también con la energía, porque no estamos equilibrados. Vayamos a un concepto básico en todo lo que manejamos en los últimos años, que es el desarrollo sostenible, con la excelente iniciativa de Naciones Unidas, tanto en los Objetivos del Milenio como en la Agenda 2030, los 17 y las metas, ¿no? Porque no son los 17, sino la precisión de las metas. Dice que es el que satisface las necesidades presentes sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. La definición es extraordinaria, pero esa definición lo que está diciendo es que casi todas las actividades que realizamos para nada se ciñen a este concepto. ¿Por qué? Porque es un concepto de retroalimentación, de renovabilidad estricta, y por tanto tengo que aplicar una formulación y un modelo que me asegure que no hay una pérdida de activos en mi proceso de producción y en mi proceso de bienestar. Y eso es prácticamente incompatible con todos los modelos que hoy manejamos. ¿Qué es lo que estamos llamando desarrollo sostenible? Desde mi punto de vista, el desarrollo sostenible, que le llamamos así, yo lo llamo desarrollo compasivo. Es un desarrollo que lo que hace es intentar no hacer daño innecesario, pero no es sostenible, porque si analizo sus procesos, sus flujos, saco la conclusión de que es un proceso que no es renovable, que está consumiendo capital territorial y por tanto no es sostenible. Es compasivo, intenta minimizar los impactos, no hacer daño innecesario, pero no se reformula como desarrollo sostenible. Un desarrollo sostenible que podemos reconocer rápidamente son las sociedades tradicionales autárquicas, que vivían exclusivamente de sus procesos naturales y de sus recursos, y entonces organizaban socialmente todo su funcionamiento para garantizar la renovabilidad de los mismos, como por ejemplo en Galicia, históricamente, cómo se reponía la fertilidad de los escasos suelos que eran capaces de producir el alimento de las huertas. Y había todo un sistema de bosques y de cuadrúpedos destinados a generar un residuo animal que permitía recuperar la fertilidad de las huertas. Y en el Nilo, las inundaciones eran una bendición del cielo, porque permitía con los limos hacer una reposición de la fertilidad que se pedía en el ciclo de las cosechas, etcétera. Nosotros no trabajamos así. Nosotros tenemos un funcionamiento según el cual la combinación de tecnología y energías fósiles nos ha permitido prescindir total y absolutamente del territorio. El territorio para nosotros es un papel en blanco en donde podemos hacer cualquier cosa si tenemos recursos financieros para ello, porque tenemos tecnología. Eso supone que todo ese funcionamiento nos está dando resultados muy rápidos, pero nos está causando problemas estructurales muy difícilmente irresolubles, ¿no?
Hay un concepto que a nosotros nos viene muy bien para la planificación, que es el de autosuficiencia conectada. Lo que hacemos es, en lugar de los planteamientos habituales, que es encargarle a las redes que resuelvan nuestras necesidades, porque las redes son más eficientes gracias a las economías de escala, como por ejemplo la electricidad, cuanta más energía de consumo doméstico productivo le encargamos a la red eléctrica, hay unas economías de escala que parece que nos dan mejores resultados. El problema es que estamos despilfarrando el recurso local y por tanto estamos revisando todos esos conceptos y empezamos a utilizar otro planteamiento. Oye, primero utiliza la energía que tienes disponible a través de la radiación solar, a través del viento, a través de la inercia térmica, a través de la biomasa, y cuando hayas agotado todos tus recursos locales, entonces me pides electricidad a la red, pero no a la inversa. Esto vale también para el agua. En el agua, históricamente recogíamos el agua que llovía, especialmente en las zonas más secas como Sevilla, donde yo vivo, y había aljibes, que es un invento extraordinario de algún centro de investigación estadounidense, que lo que hace es recoger el agua cuando cae para utilizarla cuando la necesitas. Ahora ya no tenemos aljibes, ahora tenemos unos embalses, en el caso de Sevilla, a 140 kilómetros en la Sierra de Aracena, y con una gran economía de escala almaceno el agua y la transporto, la bombeo hasta Sevilla, y a partir de ahí la distribuyo en todas las unidades de consumo. Desde un punto de vista de eficiencia, extraordinario. Desde un punto de vista de integración en el medio y aprovechamiento de los recursos naturales, una catástrofe. ¿Qué me está diciendo el patrimonio de Sevilla? Me está mandando un mensaje. Cuando analizo el patrimonio de Sevilla me dice: no eres muy listo, chaval, no eres nada inteligente. Descubrimos en esta sociedad, históricamente hace miles de años, que hay que manejar el agua como un bien escaso, que hay que entender cómo funciona, que descubrimos en una civilización de la cual tú eres heredero, un invento extraordinario que es la acequia, la siquía de origen musulmán, de origen árabe. Esos conceptos están en el patrimonio y son mensajes de una extraordinaria actualidad, porque nos están dando las pistas de cómo tenemos que resolver. Creemos que el desarrollo sostenible, para nosotros, siendo leales con la definición Brundtland, es aquel que consigue resolver y obtener lo que le pedimos hoy, que es producción y bienestar, sin consumir capital territorial. Si no consumas capital territorial en tu proceso, a ver cómo te las ingenias, si eres leal con el informe, con la definición del informe Brundtland. ¿Cómo te las ingenias? Entonces, esto lo analizamos, y no lo haré muy rápido, solo una mención, lo analizamos en 5 componentes: natural, construido, humano, social y de imagen. En el caso de las ciudades patrimonio de la humanidad, yo destacaría la importancia del construido y el de imagen, aunque todos los componentes tienen valor. Pero cuando decimos que una ciudad es patrimonio de la humanidad, tiene especial importancia el construido y la imagen, que es un valor atribuido, que es la principal fuente de valor de una empresa conocida por todos, que se llama Coca-Cola. Lo que vale de Coca-Cola no son los camiones ni las fábricas, es la marca. La marca Coca-Cola es la que al final le da valor en su balance. La humanidad es urbana y cada vez más urbana, pero vamos a vivir en ciudades fundamentalmente, pero tenemos que tener en cuenta que toda esa urbanización de nuestra existencia requiere un pensamiento nuevo para rehacernos a nosotros mismos. Y en esa entender, yo recomendaría a todos que aprendamos de la inteligencia demostrada por las sociedades tradicionales para entender el territorio en el que se encontraban y para utilizar de manera inteligente los flujos de la naturaleza sin acabar con el capital territorial que lo sustenta. Eso es inteligencia, y no construir robots muy sofisticados. Los robots son soluciones muy complicadas, no son complejas. La complejidad, según lo entiende Edgar Morin, está vinculada a la vida, y la complejidad es aquello que corresponde a sistemas que finalmente generan emergencias, es decir, generan sucesos no previsibles, y eso es lo que nos está pasando. No es que tengamos una vida complicada, es que tenemos una vida compleja y no la entendemos. Nos pasan cosas que no sabemos por qué nos pasan, y reaccionamos tarde, y no tenemos sistemas sensoriales de información inteligente
inexistentes. Tenemos sistemas sensoriales muy toscos, muy burdos. Medimos cosas fácilmente medibles, pero no medimos flujos, no medimos relaciones. Y donde nos la jugamos es en las relaciones, no en los stocks. Ese es el problema, que medimos lo que es fácil medir. Hay un viejo chiste que ustedes recordarán de una noche que va un señor andando por la calle y se encuentra un amigo suyo debajo de una farola a 4 patas. Y dice, hombre, ¿qué haces ahí, Manolo? Y dice, pues estoy buscando las llaves. Y dice, ¿se te han caído aquí? Y dice, no, se me han caído allí, pero es que allí no hay luz. Entonces, claro, eso es lo que hacemos habitualmente con nuestros sistemas de información. No medimos lo que necesitamos, medimos lo que podemos medir. Aplicamos todas nuestras fuerzas debajo de la farola, porque en el otro lado, como no hay luz, es muy complicado hacer. El derecho a la ciudad, dice David Harvey, es mucho más que el acceso individual a los bienes y servicios que la ciudad provee. Y por tanto requiere de un ejercicio de poder colectivo sobre los procesos de urbanización. La ciudad es la libertad de hacernos y rehacernos, de hacer y rehacer nuestras ciudades, y eso constituye uno de nuestros derechos humanos más valiosos y descuidados. ¿Por qué digo eso? Porque es absolutamente imprescindible que la comunidad urbana recupere el control de los procesos que le afectan y lo haga, primero, entendiendo esa referencia de sistema vivo con el que empecé la intervención, sabiendo que efectivamente hay que resolver los problemas metabólicos en los cuales ya tarde, pero estamos ya casi todos involucrados y empeñados, pero también hay que saber entender cómo funciona todo el sistema neuronal de información y de movimientos y, por supuesto, el identitario. Saber entender cómo establecemos esa relación constructiva, creativa, biográfica entre la ciudad y su contexto. Bueno, esto es genial porque no se entiende nada, pero lo que quiero decir con esto trasladé los objetivos del programa de la UNESCO, que es muy interesante, pero que efectivamente hace varias alusiones a turismo sostenible. Y finalmente aquí hemos llegado. ¿Qué es turismo sostenible? ¿Es posible que el turismo sea sostenible? ¿Es posible que el turismo sea renovable? ¿Es posible que todo lo que he estado contando sea aplicable al turismo? Porque a la agricultura podríamos decir que sí, pero al turismo es posible, porque el primer asunto es el transporte. Como saben, uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero es el transporte, y especialmente el transporte aéreo. ¿Podemos hacer turismo sostenible cuando estamos emitiendo toneladas de CO2, encima con costes baratísimos en las líneas aéreas low cost, que no pagan ni muchísimo menos casi los consumos energéticos? ¿Cómo van a pagar los residuos? No los pagan, ¿no? Y entonces, ¿podemos decir que el turismo es una actividad sostenible, o solo podemos decir que es compasiva? Como decía, es un desarrollo compasivo. Vamos a intentar por lo menos que el turismo tenga el menor impacto posible, ¿no? Corrijamos los efectos más indeseables del turismo. Yo sobre esto, que efectivamente es uno de los temas que más vueltas le hemos dado en ese grupo de reflexión mundial, había una tentación de condenar al turismo definitivamente a la insostenibilidad esencial. Oiga, acabemos con el turismo, porque los 17 objetivos de Naciones Unidas y tal. Pero claro, en ese momento que estuvimos a punto de llegar a esa conclusión, dije, alto, alto, ¿y yo en qué trabajo? Así que gracias a esta alarma que me produjo, empezamos a darle más vueltas. No, esto no puede ser, no puede ser. Hay que darle de comer a Juan. Entonces, es evidente para nosotros, hay que entender que el turismo es un mecanismo relacional mundial. No hay que entender solamente el turismo como un proceso local que siempre sería insostenible, sino hay que entender que el turismo es un mecanismo de redistribución de la riqueza, es un mecanismo relacional intenso en la escala que hoy las cosas suceden. Las cosas suceden a escala mundial, que esas relaciones deben de ser gestionadas y deben de ser dosificadas y mantenidas, y sobre todo seleccionadas. ¿Qué tipo de turismo es el que nos interesa en las ciudades patrimonio de la humanidad? Y sobre todo, ¿cómo consigo que la ciudad siga siendo un sistema vivo? ¿Tiene sentido que la gente viaje
a una ciudad donde solo hay turistas? ¿O es absolutamente imprescindible dar prioridad a la función residencial, a la función de la actividad urbana y su complejidad para que siga siendo efectivamente atractiva? Y eso supone cambiar leyes estatales. En el caso español supone cambiar la ley de arrendamientos urbanos. Lo digo con todas las letras. Y eso es algo que no está pidiendo solamente alguien que pueda tener una posición algo, digamos, contestataria. No, ya lo está pidiendo Exceltur y lo está pidiendo la Asociación de Hoteles. Está diciendo, señores, hay que cambiar la ley de arrendamientos urbanos porque fue diseñada y fue aprobada en un contexto radicalmente distinto. Esa ley ahora mismo es urgente que se produzca un cambio sustancial en sus contenidos y afronte el problema al que estamos sometidos. ¿Por qué? Porque con la ley ni los gobiernos autonómicos ni los gobiernos locales pueden hacer prácticamente nada para dosificar, gestionar y manejar esos flujos de las viviendas turísticas. Lo cual no quiere decir que debamos de llenar las ciudades históricas de otra forma de uso que es el hotel. Volvemos a lo mismo. Lo que pasa es que el hotel, como necesita una autorización, lo gestionamos mucho mejor. Tengo ya 80 hoteles, no quiero más. Es una decisión local, legítima y respaldada por las leyes. El problema de la vivienda es que sucede en un ámbito en el cual no tenemos instrumentos de respuesta. Bien. Y dicho esto, les doy las gracias por su escucha y por su paciencia, y si tiene sentido luego, pues hablamos más en otro momento. Muchas gracias. Buenos días. Primero, quiero felicitar al profesor Requejo por esta lección magistral que nos ha dado desde un punto de vista totalmente desconocido, al menos para mí, imagino que para muchos de los que están aquí, pero sí que, desde luego que no puedo discrepar en nada porque seguramente que me rebatiría en todo. No tengo suficientes conocimientos para discrepar, pero como usted ha dicho, es un problema que no está resuelto y a mí me llama la atención una cosa que igual es muy significante dentro de todo lo que ha dicho. Espero que no me dé un recorrido después de esto que yo voy a plantear, y es lo siguiente. Cuando ha hablado del gasto diario en destino, el problema que plantea y que hay que solucionarlo, ya ha hablado del low cost y todo eso, yo hago una pregunta que me hago a mí misma. No sé si gracias o no gracias al low cost hay un sector de la población que antes no podía hacer turismo, que no podía viajar, que no podía conocer, por lo tanto que no conocía tampoco ciudades patrimonio de la humanidad, ni conocía nada, y que gracias a low cost ahora se puede mover, ahora puede conocer, está adquiriendo, está enriqueciéndose, está ampliando su mente, está conociendo más cosas, gracias a low cost, que parece que al mismo tiempo el low cost es muy perjudicial para el turismo sostenible. Espero sea benévola conmigo. Muchas gracias. Bueno, no, todo lo contrario. Gracias a usted porque ha planteado precisamente una de las cuestiones más difíciles, ¿no? Pero es un problema que no solamente yo le diría que no solamente afecta al viaje, afecta a muchos aspectos del modelo de vida contemporáneo. Mi hija pequeña, que algunos la conocen, tiene un armario absolutamente lleno de camisetas, porque son baratas. Yo le he preguntado muchas veces, ¿realmente necesitas todas las camisetas? Y dice, pues son baratas. Entonces, uno mira los frigoríficos de muchas viviendas de las sociedades occidentales, tienen mucha más comida de la que se puede comer. Uno mira el qué momento hace la sustitución de los muebles por otros y qué muebles desechan y están bien. Es un tema de cambio de muebles no imprescindible, es un tema que tiene un punto de despilfarro y de frivolidad. Yo le diría que ojalá todos esos millones de viajeros marabunta fueran del tipo que usted dice,
porque efectivamente habría un problema. El problema es que en una parte importantísima las grandes masas tienen un consumo banal, tienen un consumo superficial. Hay mucha gente que viaja sin saber a dónde va y que hace un consumo totalmente superficial del lugar a donde va. Y tampoco nosotros hemos preparado las ciudades para transmitir la emotividad y la profundidad que tiene el relacionarte con la biografía o la historia de Santiago de Compostela. Y por tanto lo que les queda es hacer ese paseo rápido de consumo para marcharme y hacer colección. No es tanto conocimiento como coleccionismo lo que alimenta los grandes números, ¿no? Antes, hace pocos años, había soluciones de precio asequible a través de albergues, y hay soluciones posibles. Mientras los números no sean de esa magnitud, yo creo que hay que preocuparse porque la gente de pocos recursos venga a nuestra ciudad. El problema de cuando desbordamos los números no es ese. El problema es el consumo masivo, banal y absolutamente carente de esa forma en la que usted se aproxima al tema, que ojalá fuera así. Pero lo que vemos y analizamos no es así. Realmente, tanto en el turismo de motivación cultural, perdón, como en otros tipos de turismo, que sucede lo mismo, ¿no? Hay una falta de actitud, de interesarse por el lugar que visitas y de comprender, no digo que te hagas un experto, pero de entender la sociedad con la que te relacionas, que realmente ha degenerado y ha desvalorizado una actividad que en sí misma es muy noble, muy interesante y muy laureada. Nada. Bueno, muchas gracias.